Hay momentos en la vida donde no sabes exactamente qué te duele. Solo sabes que algo dentro de ti se está apagando. No hay gritos, no hay sangre, pero sí una sensación constante de estar cediendo, de estar perdiéndote a ti mismo un poco más cada día. Te miras al espejo y ves una versión tuya que sonríe, que cumple, que aparenta, pero que por dentro ya no vibra. ¿Te ha pasado? Tal vez lo llamaste estrés. Tal vez pensaste que solo estabas siendo dramático. Pero lo que en realidad sucede es más profundo. Es lo que Carl Jung entendía como el resultado de una desconexión con tu alma. Una traición silenciosa que no ocurre en un momento, sino en muchos. En cada sí que diste cuando querías decir no. En cada límite que ignoraste por miedo al rechazo. En cada situación que toleraste por no querer quedarte solo. Hoy vamos a hablar de eso. De los 7 comportamientos que Jung consideraba devastadores para el alma humana cuando los normalizamos, cuando los permitimos, cuando los toleramos sin darnos cuenta. Y lo más inquietante es que no siempre vienen de otros. A veces somos nosotros quienes nos los infligimos a nosotros mismos. ¿Te atreves a mirar hacia adentro? 1. El afecto que somete. Manipulación emocional encubierta. El amor. Esa fuerza tan poderosa que puede sanar. También puede ser el vehículo a través del cual se nos arrastra, sin que lo percibamos, a la desconexión con nuestra esencia. No todo lo que parece amor lo es. Y Jung lo entendía profundamente. Para él, el mayor peligro no radicaba en el odio, sino en ese afecto sutil que, bajo la apariencia de cariño, oculta un intento de control. En su análisis, el verdadero desafío está en reconocer que el amor, cuando no es auténtico, puede ser un disfraz que nos esclaviza. Frases como, lo hago por tu bien, si me quisieras, lo harías, o solo quiero ayudarte, pueden parecer inofensivas, incluso dulces, pero detrás de ellas se esconde algo más sombrío, un intento de imponer una realidad que no es la nuestra. Jung señalaba que, cuando permitimos que estas palabras entren en nuestras vidas, comenzamos a ceder nuestra autonomía sin darnos cuenta. Lo que comienza como un gesto de amor y preocupación se convierte en una cadena invisible que nos ata a las expectativas de otro, anulando nuestra capacidad de decidir por nosotros mismos. La manipulación emocional encubierta no es ruidosa, no es violenta, es insidiosa. Se disfraza de bondad, se camufla en la preocupación. Puede llegar en forma de consejos bien intencionados, de sacrificios que parecen nobles, de una constante insistencia en que el otro tiene la razón. Pero detrás de esa fachada está una fuerza que nos dice, de manera silenciosa, que nuestra valía solo tiene cabida si nos adaptamos a la necesidad del otro. Es aquí donde radica la trampa. El afecto disfrazado de control no te pide que cambies de forma directa. En lugar de eso, lo que hace es pedirte que te niegues a ti mismo. Te pide que pongas a un lado tu esencia, tu deseo, tu voz interna, para que puedas llenar el espacio de lo que el otro necesita. No es que te exijan renunciar a algo de manera explícita. Es mucho más sutil. Te piden que renuncies a ti mismo, que cedas tu poder interior poco a poco, como un río que va erosionando la roca. Jung no veía esta forma de manipulación como un simple error relacional, como una falta de comunicación. Para él, esto era una verdadera traición al alma. Cada vez que elegimos complacer antes que ser, nos alejamos de nuestra verdadera naturaleza. Esta traición no ocurre en un solo acto,
sino en una serie de pequeños compromisos que, con el tiempo, erosionan nuestra autenticidad. Lo que parece ser un simple sacrificio, lo que parece ser un gesto de amor, es en realidad un acuerdo implícito de rendirnos ante las expectativas ajenas. Es un proceso tan gradual que, al principio, ni siquiera lo notamos. Pero llega un momento en el que te miras al espejo y ya no te reconoces. Te ves sonriendo, cumpliendo, satisfaciendo, pero por dentro sientes que algo se ha apagado. Esa sensación de desconexión, de vacío, es el precio que pagamos cuando elegimos la complacencia en lugar de la autenticidad. Lo más inquietante es que en ocasiones ni siquiera te das cuenta de que estás siendo manipulado, porque la manipulación emocional se presenta como lo correcto, como lo que se espera de ti, como un acto de amor, y lo justificas. A veces lo repites, y poco a poco vas perdiendo los pedazos más profundos de ti mismo. Pero ¿qué pasa cuando te atreves a cuestionar este patrón? ¿Qué sucede cuando decides que tu autenticidad no está a la venta? Ese es el momento en que el alma comienza a sanar. Cuando te das cuenta de que el amor verdadero no exige sacrificios de este tipo. El amor genuino no te pide que te anules. Te invita a ser tú mismo, a mostrarte tal y como eres, sin máscaras, sin expectativas ajenas. La manipulación emocional, al final, es un robo. No solo te arrebata tu libertad, sino que te arranca tu conexión con lo más profundo de ti. Por eso, hoy es el momento de tomar conciencia de los patrones que permitimos en nuestras relaciones. Y es el momento de decidir si seguimos sacrificándonos en el altar de las expectativas ajenas o si elegimos la libertad de ser quienes realmente somos. 2. La burla disfrazada de cercanía. El sarcasmo hiriente y constante. Detrás de ciertas bromas aparentemente inofensivas, se esconde una forma silenciosa de violencia emocional que, con el tiempo, va erosionando la confianza en uno mismo. Jung señalaba que todo lo que nos molesta de los demás es, en realidad, una proyección de lo que no hemos sido capaces de aceptar en nosotros mismos. Y este fenómeno se refleja claramente en aquellas personas que, bajo el pretexto de una broma, se permiten ridiculizarte, burlarse de tus sueños, minimizar tus logros y señalar tus debilidades como si todo fuera parte de un chiste inocente. Te dicen, es solo una broma, pero sientes el peso de sus palabras mucho más allá de lo que la risa parece indicar. En esas bromas no hay afecto, ni respeto, ni cercanía genuina. Lo que se esconde detrás de esas palabras disfrazadas de humor es un juicio encubierto, una forma de poder que al principio puede parecer inofensiva, pero que con el tiempo empieza a perforar lentamente la capa de confianza que habías construido. Las risas ya no son cálidas, son frías, porque en ellas hay veneno. El veneno de la inseguridad plantada, de la sensación de que lo que eres no está bien, que tu autenticidad incomoda, que tus diferencias no son aceptadas. Lo más devastador es que este tipo de burla a menudo proviene de las personas que más quieres, de aquellos que deberían ser los primeros en apoyarte, aquellos que se suponen que son tu refugio, tu sostén. Familiares, amigos, incluso parejas, pueden disfrazar su incomodidad con tu ser auténtico bajo el manto de un chiste. Es solo un juego, no te lo tomes tan en serio, te dicen. Pero ¿cómo no tomártelo en serio cuando cada broma, cada sarcasmo, te hace sentir menos, te hace cuestionar quién eres y lo que has logrado? La burla constante no fortalece los lazos, los debilita.
En lugar de fomentar un ambiente de confianza y comprensión, lo que crea es un terreno fértil para el resentimiento y la autocrítica. Y lo más peligroso de todo es que, con el tiempo, puedes llegar a internalizar esas burlas. Puedes empezar a creer que efectivamente eres demasiado sensible, ridículo, ingenuo, por simplemente ser tú mismo. Lo que antes fue un acto de amor y aceptación se convierte en un constante juego de validación externa. Y lo peor es que dejas de ser tú para complacer las expectativas ajenas. Te vas adaptando, te vas apagando, te vas encogiendo, porque te has convencido de que esa es la forma de evitar incomodar. Pero el alma humana no fue hecha para vivir encogida, para vivir bajo el constante temor de no cumplir con lo que los demás esperan de ella. Jung, en su profundo entendimiento del ser humano, nos invita a reconocer la importancia de la autenticidad y el respeto mutuo en nuestras relaciones. No se trata de perder el sentido del humor ni de rechazar el sarcasmo por completo. Se trata de ser conscientes de cuándo una relación ha dejado de ser un espacio seguro para convertirse en un campo minado emocional, cuando la ironía sustituye al respeto. Cuando el humor se convierte en una forma de ataque velado, es el momento de cuestionar las bases de esa relación. La burla constante, disfrazada de cercanía, puede parecer una costumbre trivial, algo que se puede dejar pasar con una sonrisa. Pero si realmente reflexionamos sobre ello, nos damos cuenta de que no es un simple juego. Es una forma de agresión pasiva, que mina poco a poco nuestra autoestima y nos aleja de quienes realmente somos. Eso, por más cotidiano que parezca, no es normal, no es aceptable. 3. La crítica constante que erosiona, el juicio como rutina. Una crítica puede ser una herramienta poderosa de crecimiento, siempre y cuando se realice desde el amor, la comprensión y el deseo de ver al otro mejorar. Sin embargo, cuando la crítica se convierte en un hábito, cuando se transforma en un juicio constante y recurrente, lo que en principio puede ser útil, se convierte en un veneno silencioso que corroe el alma. Jung nos advierte que el alma, en su necesidad de crecimiento y expansión, necesita de espacios donde pueda expresarse libremente, sin temor a la reprobación o al castigo. Cuando convivimos con alguien que, en vez de guiarnos, nos señala constantemente lo que hemos hecho mal, lo que podríamos haber hecho mejor, o lo que deberíamos haber hecho, el entorno que crea es asfixiante. Esta constante crítica no es solo una observación sobre nuestras acciones, sino que lentamente se convierte en una mirada hacia nuestro ser más profundo, hasta llegar a definirnos. Comienza siendo una observación externa, pero con el tiempo nos internalizamos esa crítica y comenzamos a vernos con los mismos ojos con los que otros nos ven. Y lo peor es que, cuanto más intentamos mejorar, más se refuerza esa percepción negativa. Nunca es suficiente. El esfuerzo por hacer las cosas bien se diluye en la infinidad de imperfecciones señaladas por la mirada crítica del otro, lo cual erosiona poco a poco nuestra autoconfianza. No solo dudamos de nuestras acciones, sino que empezamos a dudar de nuestra propia valía, de nuestra intuición, de nuestra capacidad para ser nosotros mismos. La voz de quien nos critica se convierte en nuestra voz interna, y eso es devastador. Este fenómeno crea una atmósfera de inseguridad constante en la que vivimos a la defensiva. El juicio repetido, las correcciones continuas, nos hacen sentir como si siempre estuviéramos siendo evaluados, como si nuestra esencia misma estuviera en constante riesgo de ser rechazada o no aceptada.
La espontaneidad, que es una de las manifestaciones más puras del ser humano, es asesinada por el juicio, porque ya no sabemos cómo actuar sin la constante amenaza de ser malinterpretados, despreciados o minimizados. El alma, en su naturaleza, necesita libertad para expresarse, para ser auténtica. Y esa autenticidad solo se encuentra en un entorno de seguridad emocional. Un lugar donde no haya constante vigilancia ni crítica destructiva. Es por eso que Jung nos recuerda que no es noble callar ante la crítica destructiva. No es un acto de paz interior ni de sabiduría, sino de autoabandono. Callar ante un desprecio repetido no es alcanzar la serenidad. Es resignarse a una versión de nosotros mismos que no nos pertenece, que está moldeada por la mirada ajena. El alma nunca podrá florecer en un ambiente donde se siente constantemente condenada. La autocompasión y la autocomprensión son esenciales para que podamos sanarnos y renacer de las críticas que erosionan nuestra esencia. 4. El control disfrazado de protección. Cuando cuidar se vuelve dominar. El cuidado genuino es una expresión de amor verdadero. Nos hace sentir seguros, protegidos y respaldados. Sin embargo, existe una línea sutil, pero profundamente peligrosa, entre lo que podría parecer una muestra de preocupación por nuestro bienestar y el control que se disfraza de protección. A menudo, quienes más cuidan de nosotros son los que menos nos permiten ser quienes somos realmente. Nos dicen cómo debemos vestir, qué decisiones debemos tomar, con quién debemos relacionarnos, hasta cuándo debemos hacer algo. Todo bajo el pretexto de preocuparse por nosotros. Pero lo que parece ser un acto de amor y protección, en realidad, es un intento de someter nuestra voluntad a la suya. Como lo explicó Carl Jung, las relaciones humanas están llenas de máscaras, y la del protector es una de las más complejas y sutiles. A menudo, quienes se presentan como protectores pueden en realidad estar buscando ejercer control sobre nuestra vida, usando el disfraz del amor para manipular nuestras decisiones. Estas personas creen que lo saben todo, que tienen una visión más clara del camino correcto, pero en realidad están proyectando sus propios miedos, inseguridades y deseos sobre nosotros. En lugar de apoyarnos en nuestro proceso de crecimiento y autodescubrimiento, nos infantilizan, nos quitan la autonomía de tomar nuestras propias decisiones, sin importar si éstas son acertadas o no. El amor verdadero no busca controlar, sino que busca fomentar la autonomía. El verdadero amor, según Jung, se manifiesta en la capacidad de dejar que el otro camine su propio camino, de darle el espacio necesario para que tome las riendas de su destino. El alma madura cuando asume su destino, pero esto solo es posible cuando somos libres de elegir, de decidir y de equivocarnos. El control, aunque sea disfrazado de protección, nos arrebata esa libertad. Y cuando perdemos nuestra libertad, perdemos también nuestra capacidad de desarrollarnos como seres auténticos. Vivir bajo el manto del miedo disfrazado de cuidado no es vivir en amor, sino en una constante prisión emocional. Este tipo de protección nos convierte en prisioneros de las expectativas ajenas y nos hace sentir que nuestra vida no nos pertenece, que siempre necesitamos la aprobación de otros para existir. El verdadero amor no es una carga ni una cadena, sino una invitación a ser nosotros mismos, a recorrer el camino con la confianza de que, aunque no sepamos todas las respuestas, somos capaces de encontrar nuestro propio rumbo. Cuando el cuidado se convierte en control, el amor se transforma en una prisión que nos ahoga, que nos impide crecer
y que nos niega la posibilidad de ser plenamente libres. 5. La indiferencia ante tu dolor. Minimizar lo que te quiebra. Pocas experiencias humanas resultan tan desgarradoras como abrir el corazón a alguien en busca de consuelo y recibir, en cambio, indiferencia. Cuando te atreves a compartir lo que te duele, lo que te hace vulnerable, lo que no entiendes o lo que no puedes resolver por ti mismo, esperas una respuesta que te sostenga, que te valide, que te diga que no estás solo en ese sufrimiento. Sin embargo, muchas veces, lo que recibes es un "no es para tanto", un "estás exagerando" o un "ya supéralo". Estas frases, aparentemente inofensivas, son como dagas emocionales que invalidan no solo lo que sientes, sino también tu derecho a sentirlo. Carl Jung decía que negar la emoción de otro es negar su existencia. Esta negación no solo se limita a rechazar lo que otro está experimentando, sino que, en un nivel más profundo, socava la identidad de quien sufre. La respuesta de indiferencia no es solo un rechazo a la emoción ajena, es un mensaje implícito que dice: tu dolor no importa, no tiene valor. Este tipo de invalidación emocional tiene un impacto devastador en la autoestima y el bienestar psicológico. Lo que al principio era un dolor que podía ser procesado y sanado, se convierte en una carga que se lleva en silencio, en la soledad de no ser comprendido ni acompañado. A veces, no necesitamos que alguien nos resuelva los problemas. No necesitamos que nos den una solución inmediata, ni consejos sobre cómo superarlo. Lo que necesitamos es que nos escuchen, que validen lo que sentimos, que nos acompañen en nuestra vulnerabilidad sin juzgarnos. Porque el dolor, aunque no sea siempre racional, es real, y cuando se minimiza, no solo se hace más difícil de procesar, sino que se amplifica en la mente del que lo experimenta, haciéndole dudar de sí mismo y de la legitimidad de sus emociones. La indiferencia, entonces, se convierte en una forma sutil de violencia emocional. Una violencia que no deja marcas visibles, pero que con el tiempo va apagando el fuego de la autenticidad, la conexión y la esperanza. Si nos acostumbramos a que nuestros sentimientos sean descalificados o ignorados, nos vemos obligados a encerrarlos, a callarlos, a vivir con ellos en las sombras. Jung nos invita a rodearnos de relaciones que honren nuestra vulnerabilidad, que reconozcan la necesidad de sentir y de ser escuchados. La verdadera compasión no busca soluciones rápidas ni respuestas fáciles, sino presencia, empatía y el profundo respeto por lo que otro está atravesando. La validación de las emociones ajenas no solo fortalece el vínculo, sino que es una forma de sanación en sí misma. Si alguien no puede ofrecer esa presencia, si tu dolor es una broma para esa persona, entonces esa persona no está preparada para ser parte de tu proceso de sanación. Y esto no debe ser una tragedia, sino una oportunidad para encontrar las conexiones genuinas que realmente mereces. 6. El gaslighting. Distorsionar la realidad para hacerte dudar de ti mismo. El gaslighting es una de las formas más insidiosas de abuso emocional y psicológico. En su núcleo, el gaslighting es un proceso mediante el cual alguien manipula tu percepción de la realidad, distorsionando hechos, negando eventos pasados y haciendo que dudes de tus propios recuerdos, de tus sensaciones y de tus interpretaciones. La persona que emplea esta táctica no solo miente o engaña, sino que crea una realidad alternativa en la que tú te ves atrapado, como si no pudieras confiar en lo que ves, en lo que sientes o en lo que sabes que sucedió.
Jung identificaba este tipo de manipulación como una forma de violencia psicológica que no deja huellas físicas, pero que tiene efectos profundamente destructivos. Al principio, el gaslighting puede parecer inofensivo, incluso imperceptible. Frases como «eso nunca pasó», ¿te lo imaginas? O «eres demasiado sensible, no fue para tanto», pueden parecer comentarios inocentes. Sin embargo, cuando se repiten constantemente, van erosionando poco a poco tu confianza en ti mismo, en tu percepción de la realidad. Estas pequeñas mentiras se van acumulando y comienzas a preguntarte si eres tú el que está equivocado, si en realidad las cosas no sucedieron como las recuerdas, si tus emociones no son válidas o son simplemente una reacción exagerada de tu parte. Lo que parece ser una discrepancia menor se convierte en una duda profunda que corroe la claridad mental. La confusión se instala en tu mente y lo que antes era evidente se vuelve incierto. Esta desconexión con tu propia verdad es uno de los mayores perjuicios psicológicos que una persona puede sufrir. La mente se convierte en un campo de batalla y la guerra no se librará entre la razón y la emoción, sino entre lo que sabes que es real y lo que te dicen que debería ser real. Y así, te conviertes en prisionero de una realidad distorsionada. La clave para reconocer el gaslighting es aprender a confiar nuevamente en ti mismo, en tu intuición, en tu percepción. No dejes que nadie te arrebate tu verdad. Las sombras que intenta imponer sobre tu mente son solo sombras, y para disolverlas, basta con confrontar lo que sabes que es cierto. El gaslighting en su núcleo es una herramienta para robarte la claridad. Pero, como toda forma de manipulación, pierde poder cuando te conectas con tu propia verdad y aprendes a confiar en tu capacidad de juzgar lo que es real. El proceso de sanación comienza cuando decides tomar el control de tu propia mente, de tus recuerdos, de tus emociones, y rechazas la idea de que alguien más tiene el derecho de distorsionar tu realidad. 7. La imposición de una vida que no es tuya. Vivir según el guión de otros desde pequeños. Nos enseñan a seguir un guión preestablecido. ¿Qué carrera estudiar? ¿Cómo debemos vestir? ¿Con quién debemos estar? ¿Qué metas debemos alcanzar? Y, lo más peligroso, ¿qué significa tener éxito? Pero como bien lo señalaba Jung, uno de los mayores peligros para el alma humana es vivir según las expectativas de los demás. En este proceso de adaptación, cuando tratamos de encajar en el molde impuesto por otros, sacrificamos mucho más que nuestra libertad. Sacrificamos nuestra propia vida. El miedo al rechazo y al desajuste social nos lleva a buscar la aprobación externa, a vivir bajo el constante peso de lo que otros creen que debemos ser. Esta conformidad con lo que se espera de nosotros, este vivir en función de los deberías y los tienes que, apaga poco a poco la llama interior. La autenticidad se pierde en el camino, y lo que antes era un deseo genuino de explorar y descubrir, se convierte en un acto automático de complacer, de seguir un guión que no escribimos nosotros. Jung entendía que el alma humana necesita libertad para explorar, para equivocarse, para reinventarse. No se trata de evitar el error, sino de tener la libertad de ser quien somos realmente, sin el peso de las expectativas ajenas. El proceso de individuación, según Jung, es el viaje hacia el sí mismo. El momento en que dejamos de ser lo que nos dijeron que debíamos ser y comenzamos a ser lo que estamos destinados a ser. Este viaje es doloroso, porque a menudo nos lleva a la soledad, a la incomodidad y a la resistencia de los demás. Pero es esencial.
porque solo al asumir nuestra propia voz, nuestra verdad interna, podemos empezar a vivir una vida plena. La traición más grande que podemos cometer es olvidar quiénes somos por complacer a los demás. Y la mayor valentía reside en empezar a vivir según nuestra propia verdad, aunque al principio nos cueste, aunque haya dudas, aunque la aprobación de los demás no llegue de inmediato. Vivir para ti mismo, según tu voz, y no la de los otros, es el acto más liberador que puedes hacer por tu alma. Y aunque el camino sea solitario, es el único que puede conducir a la autenticidad y a la verdadera realización. Hay cosas que no deberías seguir tolerando. No porque seas débil, sino porque mereces paz, porque tu alma necesita espacio, respeto, silencio, pero también límites, porque estás aquí para evolucionar, no para desgastarte justificando vínculos que te anulan. Carl Jung no nos hablaba de revelarnos desde el ego, sino desde la conciencia. De observar con atención qué actitudes, qué dinámicas, qué patrones se repiten en nuestras relaciones y atrevernos a transformarlos. Porque cada vez que eliges respetarte, estás reconstruyendo tu vínculo con el alma. No estás solo. No estás exagerando, no estás roto, solo estás despertando, y ese despertar, aunque duela, es el inicio de tu libertad. Déjame en los comentarios la frase "me valoro". Así sabré que llegaste hasta aquí y te mandaré un saludo especial en el próximo. Recuerda, compartimos caminos que transforman, para que existan mentes que despiertan. Nos vemos pronto.